Lo primero, agradecerles a ustedes por venir hasta acá, la deferencia de darnos este espacio, la gentileza del esfuerzo, contarles la alegría de estar en Formosa y la importancia que tienen todas estas actividades que se están desarrollando desde la Agencia de Desarrollo Empresarial. La agencia, ellos siempre buscan apoyar y desarrollar a la comunidad. Está muy bien lo que estábamos hablando fuera de cámara y tu pregunta, muy pertinente, es un momento de turbulencia. Particularmente hoy, es un momento de incertidumbre. No obstante, los argentinos, la Argentina como sociedad de los argentinos no es la primera vez que estamos en esta situación, es recurrente. No estoy haciendo calificaciones del tipo me gusta o no me gusta, estoy simplemente diciendo lo que es la realidad. Los que contamos algunos años tenemos de este tipo de situaciones al menos una decena. Entonces, lo primero para decir es que no todo en la economía está mal, no todos los mercados tienen el mismo comportamiento. Entonces, si uno compara el sector industrial es una cosa, si uno compara los sectores que están, o analiza los sectores que dependen del consumo, la realidad es totalmente distinta. Lo que estamos claramente en época de elecciones, en un pico inflacionario, iba a decir, y con una crisis cambiaria, que es habitual en la Argentina cada vez que hay incertidumbre sobre la dirigencia política. No obstante, el sector industrial no tiene la misma realidad que el sector que depende del consumo masivo, del consumo interno. Y el sector energético tampoco tiene la misma realidad y el sector agropecuario tampoco tiene la realidad. Entonces, lamentablemente, en este momento lo peor y lo más dificultoso de la crisis, llamemos, hoy vamos a debatir si es o no crisis en esta jornada, pero lo más complejo de la crisis lo está afrontando la economía que tiene que ver con el consumo interno. El resto de los sectores de la economía no están en la misma situación, aunque si bien los argentinos siempre vamos a llorar, por más bien que estemos, vamos a decir que no estamos bien, ¿no? Pero la realidad del asunto es que la mayor parte de la población está restringiendo sus consumos, su esparcimiento, su educación y su salud. Eso es una realidad. Todo lo que es sector interno, digo, está complicado. Y las empresas que se dedican a atender el consumo interno, ya sea en comercio, industria o servicios, la están pasando complicada. Un empresario que tenga 50 años o más sabe qué hacer. Un empresario que sea más joven tal vez tenga algunas inquietudes. Lo que hay que ponerse a ver, por ejemplo, ayer llegaba yo de Curitiba para este viaje, estaba trabajando en Brasil y me tocó, viste que ahora han cambiado los vuelos, van todos a Ezeiza, los que vienen de Brasil, así que nos complicaron la vida. Como estoy medio viejito, ya no ando en transfer, me subí a un taxi. El señor que te lleva en taxi desde Ezeiza Aeroparque te cobró 1.500 pesos, ¿no? Entonces uno le pregunta, ¿y cómo anda la cosa? Muy bien, dice él, muy bien. Ah, me imagino, claro, eran 1.500 pesos. ¿Y cómo está? ¿Se ha visto castigado? No, los extranjeros están viniendo más. Entonces, una realidad es el taxista de Ezeiza que se maneja con un mercado estable de turismo de alto poder adquisitivo, que son los extranjeros. Él no ha tenido ningún impacto, de hecho vive mejor, si vos querés. Y otra realidad totalmente distinta es la del señor del taxi de Formosa, que me recibió acá. Finalmente logré llegar en colectivo, así que desde la terminal hasta el hotel, y la verdad que el señor está bastante mal de ánimo, con justa razón, digámoslo, ¿no? Porque la realidad de él es totalmente distinta, un mercado sumamente restringido, pocas personas con poder adquisitivo, pocas personas que consumen taxi. Entonces, lo que hay que ver ahí es qué se puede hacer. Esta es la realidad, entonces no es la realidad de todos. Por otro lado, si ustedes miran acá mismo en Formosa, sobre todo los profesionales jóvenes, millennials, llamemos los chicos treintañeros, que hacen informática o producción audiovisual, como el joven que nos está filmando, o diseño gráfico, por ejemplo, que brindan servicios de conocimiento, en su mayoría trabajan para el exterior o vinculado a agencias y compañías que tienen socios en el exterior, y ellos cobran en dólares. Entonces, cada vez que uno les dice, hay incertidumbre con los dólares, ellos dicen, qué bueno, porque resulta que al subir el dólar, sube el poder adquisitivo de sus, no son salarios, ellos cobran honorarios, pero sus honorarios valen más. Entonces, lo que hay que ponerse a ver es cuál es la realidad de cada persona en cada sector, ya ni siquiera a nivel de lo que nosotros hacemos, que es capacitación de ejecutivos, podemos hablar de sectores, hay que hablar de la realidad de cada persona. Ni que hablar, es totalmente distinta la situación de un consumidor, de un ciudadano de a pie, como nosotros, como vos, como yo, que tenemos un salario, un honorario, en mi caso honorarios, que vivimos del mercado local y nuestra capacidad de ahorro es muy pequeña. Entonces hay toda una vorágine y toda una locura colectiva, es decir, hay que irse al dólar. Y resulta que nadie te explica que si hoy quiero comprar dólares, yo compro a 47 y si los quiero vender, los vendo a 45.
Entonces, de golpe, una muy buena opción para el pequeño ahorrista tiene que ver con un plazo fijo en un banco, por más que aparentemente pague menos que la inflación. En fin, hay que ver cada circunstancia, es decir, ni siquiera hay un consejo que uno pueda dar en general, porque es todo muy, vamos a decir, específico. Hay que ver a cada individuo en cada circunstancia. Y en ese contexto en particular, ¿cómo ve la economía en lo que resta del año? Incierta. O por ahí un poco más cerrado, ¿no? En el próximo trimestre. Incierta. Yo creo que no les va a gustar a muchos lo que voy a decir acá en Formosa, pero el problema de la economía argentina no es de estos 4 años y no es de los 8 anteriores. El problema de la economía argentina se viene agudizando y dificultando desde la década del 70. Nosotros no tenemos un problema en la economía, más allá, yo conozco muy bien la frase que dice es la economía estúpido, pero los argentinos tenemos un problema social, ¿no? Si yo en la sala que va a haber hoy 300 personas, digo Cristina loca, la mitad se va a parar y me va a pegar, si es que no se van antes. Veremos si me pegan o se van. Y si yo digo Macri gato, la otra mitad se va a parar y se va a ir o me va a pegar. No se van a poner de acuerdo, ni siquiera me van a querer escuchar. El problema de los argentinos es que estamos cultivando no una rivalidad interna, sino un odio interno. Y cuando uno odia, no hace para construir, hace para destruir. El odio destruye. Por más que haya razones, no voy a discutir que haya razones, que las hay, pero todo el que obre a partir del odio sabe que su energía está puesta en destruir y no construir. En la medida que no podamos comunicarnos, en la medida que no podamos tolerarnos, nuestras acciones están regidas por el odio. Formosa entra en elecciones brevemente, con muchos cuestionamientos a la dirigencia, muchos de los cuales, si no su mayoría, son justificados. Ahora, cualquiera que hable o actúe desde el odio, lo único que va a hacer es estropear la sociedad de Formosa más de lo que está. Entonces, nuestro primer mandato como dirigentes, porque los empresarios somos dirigentes, somos líderes sociales, no de sociedades del Estado o sociedades sin fines de lucro, es un tipo particular de organización, pero somos líderes sociales. Entonces, nuestro primer mandato es abrir el oído y tener piedad. Piedad es saber escuchar, vamos a ponerlo más en criollo, tener empatía, entender por qué habla el otro. Y en la medida que sepamos escuchar, vamos a ser escuchados y a partir de que podamos hablar vamos a poder construir. Y cuando podamos construir vamos a cambiar no nuestra realidad que ya está jugada, sino algo todavía mucho más importante y valioso, que es el futuro de nuestros hijos. En este momento estamos dejando a nuestros hijos sin posibilidades y sin futuro. Es tiempo que nos demos cuenta. Así que la acción empieza en cada uno, no se trata de reclamar a los demás, ni a los políticos, ni a los líderes, y menos al Estado. Se trata de observarse en el espejo y si uno no tiene una cosa positiva para decir, cerrar la boca y encontrar la cosa positiva que nos permita construir. Ese es el tiempo y el gran desafío que tenemos los argentinos como sociedad y en particular los formoseños.